Cada vez que tengamos dos rectas paralelas, cualquiera, por ejemplo la recta AB es paralela con la recta CD, y que ambas rectas paralelas estén cortadas por otra recta transversal o secante, como por ejemplo acá la recta EF, se van a formar 8 ángulos, como los que vemos acá enumerados del 1 al 8. Estos 8 ángulos reciben un nombre particular, que es lo que vamos a ver en estas semanas. Por un lado tenemos los ángulos correspondientes, que son aquellos pares de ángulos, o sea, pares quiere decir que van a ser 2, que están ubicados en el mismo semiplano con respecto a la transversal. Si dijimos que la recta EF es la transversal, me está diciendo que los ángulos correspondientes van a ser dos ángulos que van a estar ubicados al lado derecho de esta transversal o al lado izquierdo. Eso quiere decir que estén en el mismo semiplano. Es decir, que la recta EF me está determinando dos semiplanos. De acá para el lado derecho va a ser uno y de acá para el lado izquierdo va a ser otro. Bueno, estos ángulos dice que tienen que estar los dos en el mismo semiplano, nada más que uno tiene que ser interior y el otro exterior. Para distinguir cuáles van a ser los ángulos interiores y exteriores, me lo va a determinar las paralelas. Es decir, los ángulos que estén por encima o por debajo de las rectas paralelas van a ser los exteriores. Y los ángulos que estén comprendidos entre las rectas paralelas van a ser los interiores. Por ejemplo, el ángulo 1, 2, 7 y 8 serían exteriores, quedan por fuera de las paralelas. En cambio, los ángulos 3, 4, 5 y 6 serían interiores porque están adentro o quedan comprendidos entre las paralelas. Entonces acá dice que tiene que ser uno interior y otro exterior y que no son adyacentes. Recordemos que los ángulos son adyacentes cuando comparten algún lado o algún vértice. Dicho de otra forma, quiere decir que esos dos ángulos no pueden estar pegados. Entonces, considerando toda esta característica que me están describiendo cuáles serían los ángulos correspondientes, mirando este dibujo que tenemos como ejemplo, podemos concluir que los ángulos correspondientes serían el 2 y el 6, porque fíjense que los dos están del mismo lado del semiplano, es decir, en el mismo semiplano. Uno es exterior y otro es interior, el 2 sería exterior y el 6 sería interior, y no son adyacentes. Por ejemplo, no podría haber dicho el 2 y el 3, porque ahí sí son adyacentes. Entonces, un ejemplo de ángulos correspondientes entre paralelas sería el 2 y el 6. Otro ejemplo podría ser el 3 y el 7. Ahora, si miro en este semiplano, del otro lado de la transversal, puedo decir como ejemplos ángulos correspondientes el 1 y el 5. Y si quiero dar otro ejemplo, podría ser el ángulo 4 y el ángulo 8. Es decir, que en este diagrama encontramos 4 ejemplos de ángulos correspondientes y los podemos anotar así. Si los miramos en este dibujo que tenemos acá con colores, podríamos decir que los ángulos que están pintados de verde son correspondientes, porque fíjense que los dos están en el mismo semiplano con respecto a la transversal, uno es exterior y el otro es interior y no son adyacentes. Otro ejemplo podrían ser estos que están acá, los pintados con amarillo, también uno es interior, otro es exterior, no son adyacentes y están en el mismo semiplano. Otro ejemplo podrían ser los azules, están en el mismo semiplano, uno exterior, otro interior y no son adyacentes. Y por último, podríamos decir que los ángulos que están pintados con rojo también son ángulos correspondientes entre paralelas. Este sería interior, este exterior, están en el mismo semiplano y no son adyacentes. Cuidado con esa característica de que no tienen que ser adyacentes, que es muy importante. Por ejemplo, no me podrían decir estos dos, porque si bien uno es exterior, el otro es interior y están en el mismo semiplano, acá sí serían adyacentes porque están compartiendo ese lado, es decir, son ángulos pegados, consecutivos. Entonces esos no serían
correspondientes. Y una propiedad muy importante que cumplen estos tipos de ángulos es la amplitud. Si ustedes están viendo los ejemplos que dijimos, por ejemplo los verdes, los dos ángulos verdes miden lo mismo, ambos miden 58 grados. Lo mismo pasa con los ejemplos que vimos que están pintados en amarillo, miden lo mismo, miden 122 grados. Los azules también y los rojos también. Entonces una propiedad que cumplen los ángulos correspondientes entre paralelas es que miden siempre lo mismo. Y en matemática, o mejor dicho en geometría, cuando los ángulos tienen la misma amplitud, la palabra que utilizamos es congruentes. Entonces vamos a decir que los ángulos correspondientes entre paralelas siempre son congruentes.